Hola, en este video vamos a hablar de insuficiencia renal. La insuficiencia renal se produce cuando el riñón no puede eliminar los desechos metabólicos o cumplir sus funciones regulatorias. La lesión renal aguda es la pérdida rápida de la función renal debido al daño justamente en los riñones. Hay un criterio que es ampliamente aceptado para el diagnóstico de la lesión renal aguda, que es el aumento por encima del 50% o más de los valores de creatinina sérica por encima de la línea basal. El valor normal es menor a 1 miligramo por decilitro. El volumen de orina puede ser conservado, o sea, normal, o también se pueden observar cambios. Dentro de las alteraciones posibles encontramos a la insuficiencia renal sin oliguria, porque hay una diuresis mayor a 800 mililitros por día, o en una oliguria si la diuresis es menor a 0,5 mililitros por kilo de peso por hora, o nos encontramos en una anuria menor de 50 mililitros por día. La oliguria, que es menor a 0,5 mililitros por kilo de peso, implica que su peso, la mitad, es los mililitros que necesitamos que orine por hora. Vamos a poner un ejemplo. Si pesase 40 kilos, debería orinar 20 mililitros de orina por hora, porque si hacemos la regla de 3 simple, eso es lo que nos indica. Así que para hacer el cálculo, hacemos la fórmula. Aunque la patogenia sería el origen, en genia significa origen, pato, la patología, ¿sí? La causa de la lesión renal aguda y de la oliguria no siempre se conoce. Muchas veces existe una causa subyacente y específica. Algunos de estos factores pueden llegar a ser reversibles si se identifican y por supuesto se tratan con rapidez. Porque si luego se sucede una lesión renal crónica, ya ahí la lesión permanece. Hay distintas alteraciones que generan una reducción del flujo sanguíneo hacia la circulación renal y afectan la función renal, como por ejemplo la hipovolemia, en la hipotensión, en la reducción del gasto cardíaco y la insuficiencia cardíaca, en la obstrucción del riñón o de las vías urinarias. Esto también puede ser la obstrucción por cálculo, por tumor, por coágulo sanguíneo, obstrucción bilateral de las arterias o de las venas renales. El término lesión renal aguda ha reemplazado al de insuficiencia renal aguda porque describe mejor a este síndrome e incluye no solo a los usuarios que van a requerir tratamiento de reemplazo renal, sino también a aquellos que experimentan cambios menores en la función renal. El usuario va a estar en riesgo de lesión renal si su tasa de filtrado glomerular desciende a valores de igual o mayor a 25%. Y en cuanto al gasto urinario, va a estar en riesgo si tiene una diuresis de 0,5 mililitros por kilo de peso por hora durante 6 horas. Va a haber lesión renal aguda si la tasa de filtrado glomerular es igual o mayor al 50%, y esto significa la disminución de la mitad de la función. Y en cuanto al gasto urinario, hay una diuresis, un ritmo diurético de 0,5 mililitros por kilo de peso por hora
durante 12 horas. Vamos a estar en insuficiencia renal si la tasa de filtrado glomerular disminuye en un 75%, igual o mayor a 75%. Y esto, en cuanto al gasto urinario, sería un ritmo diurético menor a 0,3 mililitros por kilo de peso por hora por 24 horas o una anuria de 12 horas. La pérdida de la función renal implica pérdida completa de la función por más de 4 semanas y estamos en la etapa de enfermedad renal en etapa terminal si esta disfunción total renal persiste por más de 3 meses. Las principales categorías de la lesión renal aguda son la prerrenal, que es por hipoperfusión del riñón, la intrarrenal, que es por lesión real del tejido renal, y la posrenal, que es por obstrucción de las vías urinarias. La prerrenal se da en el 60 al 70% de los casos y se da por hipovolemia en situaciones como quemaduras, pérdidas gastrointestinales, sepsis, hemorragia, hipotensión, en el shock, en la estenosis de la arteria renal. Esto genera, todas estas situaciones generan al final una disminución de la tasa del filtrado glomerular. La lesión renal aguda intrarrenal es el resultado del daño parenquimatoso del glomérulo o de los túbulos renales. La necrosis tubular aguda, por ejemplo, es un tipo de lesión renal aguda intrarrenal en la cual hay daños de los túbulos renales y es el tipo de lesión renal aguda más frecuente. Hay obstrucción intratubular del retroflujo tubular, o sea, hay anomalías también en la absorción, reabsorción, en el filtrado, hay una disminución del flujo de orina a través de los túbulos, hay vasoconstricción y cambios en la permeabilidad glomerular y todos estos procesos van a conducir a una disminución de la tasa de filtrado glomerular, azoemia progresiva, que es aumento de esta acidez en la sangre, y desequilibrio hidroelectrolítico. La lesión renal aguda puede ser por insuficiencia prerrenal, intrarrenal o posrenal. Dentro de las prerrenales encontramos las que son causadas por pérdida de volumen. La pérdida de volumen puede ser ocasionada por vómitos, por diarrea, por vaciado gástrico a través de sondaje, por hemorragia, por pérdidas renales a través de diuréticos. Por ejemplo, la utilización de diuréticos puede llevar a una pérdida de volumen. También puede ser por deterioro de la eficiencia cardíaca, como por ejemplo en el shock cardiogénico, en las arritmias, en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia por infarto agudo de miocardio. También la vasodilatación causa hipoperfusión renal, como por ejemplo en la anafilaxia o en la utilización de medicamentos antihipertensivos que causen vasodilatación y también en la sepsis. En la insuficiencia intrarrenal puede ser por isquemia, por nefrotóxicos o por procesos infecciosos. Y la insuficiencia posrenal puede ser por obstrucción de las vías urinarias, como la hiperplasia, coágulos sanguíneos, cálculo, estenosis o tumores. Tiene 4 fases la lesión renal aguda, es la de iniciación, oliguria, diuresis y recuperación. Lo que va a pasar en este periodo de oliguria, va a haber un incremento de la concentración sérica de sustancias que normalmente son excretadas por los riñones, como es la urea, la creatinina, el ácido úrico, los ácidos orgánicos y los cationes intracelulares de potasio y magnesio. La cantidad mínima de orina requerida para eliminar los productos de desecho metabólico del cuerpo es de 400 mililitros en 24 horas o de 0,5 mililitros por kilo de peso por hora.
En esta fase van a aparecer los síntomas urémicos junto con las alteraciones potencialmente mortales como lo son la hipercalemia. En el periodo de diuresis se va a caracterizar por un incremento gradual en el volumen de la orina. Esto va a indicar que la filtración glomerular ha empezado a recuperarse. Los valores de laboratorio se estabilizan y con el tiempo disminuyen. Aunque la diuresis alcanza niveles normales o elevados, la función renal puede mostrarse significativamente alterada. Dado que pueden persistir los síntomas urémicos, hay que seguir la vigilancia estrecha de este usuario. Se debe evitar la deshidratación porque eso elevaría aún más las concentraciones séricas de los productos de desecho metabólico. El periodo de recuperación consiste en la mejoría de la función renal y puede tomar unos de 3 a 12 meses. Los valores de laboratorio van a regresar a los niveles normales y aunque puede haber una reducción permanente de entre el 1 al 3% de la tasa de filtrado glomerular, no es clínicamente importante. Algunos usuarios tienen una función renal disminuida con aumento en la retención de nitrógeno, pero excretan cantidades normales de orina, entre 1 a 2 litros día. Esta es la forma no oligúrica de la lesión renal aguda y ocurre predominantemente después de la exposición a nefrotóxicos. Los nefrotóxicos son cualquier sustancia, medicamento o acción que destruye el tejido renal. Quemaduras también puede producir lesión renal, traumatismos y el uso de analgésicos halogenados. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos en el próximo.